bendiga, amigo y hermano que me escuchas. Esta es la Iglesia Defensora de la Fe Cristiana, la hija del Tabor, que pastorea el reverendo Héctor García, nuestro pastor, y que también tu amigo, el reverendo Héctor Iván García Maldonado. Te damos la bienvenida a esta hermosa experiencia de bendición dominical en la que estaremos proyectando un mensaje bajo el tema consumado. Quiero que estés pendiente a este culto, quiero que nos escribas a través del Facebook o de YouTube, o que nos escuches a través de la radio o la aplicación de Seno Radio, o simplemente puedes alcanzarnos a través de un amigo, un hermano, que por un watch party, compartiendo este culto, puedas también estar viéndonos y puedas estar disfrutando con nosotros de esta hermosa bendición. En estos momentos quiero orar para que Dios se glorifique, para que Dios se mueva y para que sientas y vivas esa hermosa experiencia de la palabra del Señor a través de los cánticos, a través de la reflexión o el mensaje que nuestro pastor va a dar en breves minutos, y que tú puedas disfrutar de cada minuto y segundo que estemos aquí compartiendo juntos en armonía esta hermosa experiencia espiritual. Padre, te doy la gloria porque aquí estamos. Tú nos has dado una hermosa oportunidad de vivir, una hermosa bendición de poder estar disfrutando de este servicio que es para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te pedimos que tú salves, que tú sanes, que tú redimas, que tú limpies, oh Dios, que tú libertes, que puedas llegar, mi Dios, con ese poder del Espíritu Santo a cada hogar, a cada corazón, a cada mente, Señor, que ha de estar escuchando, mi Dios, la palabra cantada, mi Dios, estará escuchando cada letra, mi Dios, de cada uno de estos especiales, como también, Señor, del mensaje de la palabra que estará ofreciendo nuestro pastor, el reverendo Héctor García. Queremos, Señor, que tú te glorifiques y que seas tú quien puedas, mi Dios, seguir tocando nuestras vidas como hasta aquí lo has hecho. Sobre todo, Señor, que tu palabra no torne tras vacía, sino que penetre el alma, llegue hasta las coyunturas y discierne así las intenciones y los deseos de nuestro corazón. Bendícenos, Señor, y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que traigas a tu familiar, llames a tu amigo y seas parte de esta experiencia. Estamos por YouTube también, estamos por la radioemisora Seno Radio, en una aplicación que puedes descargar de Android o de iPhone, de Apple Store, y también puedes escribirnos en Facebook Live para que podamos nosotros atender tu necesidad y atender tus peticiones. Durante todo el transcurso de este culto habrán líderes, amigos y hermanos que estarán pendientes de ti y estarán orando por ti para la gloria de Dios Padre. Así que dejamos en estos momentos la administración de los cánticos del Señor a mi hermana Aida Rivera y también luego a mi hermana Jessica Coto, para que Dios las use con poder. Escucha la palabra cantada, escucha esa expresión de adoración, que vas a ver cómo Dios te va a hablar poderosamente. Regresamos en unos minutos. Dios te bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para la gloria y honra del Señor voy a estar entonando el himno por el poder de su amor. A ti la gloria, Padre Celestial. Vengo a ti, Señor, cámbiame de nuevo, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor.
las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para la gloria y honra de mi Señor, en esta hora estaré ministrando el himno Gran Artista. Gloria a Dios. Poderoso es mi Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Impresionante es el mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo puedo ver. Lindo es oír el sonar del viento cuando se cuela por los arbustos del bosque. Lindo es. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Poderoso eres mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres el gran creador, tú tienes toda la gloria. Hoy cantaré con el corazón, porque tú mereces toda gloria. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú lo eres todo, soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú lo eres todo, soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré, te daré toda la gloria, sí, lo mereces hoy. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú eres todo, soberano Dios. Por tus
Qué hermosas expresiones de alabanza por parte de nuestra hermana Aida y Jessica. Yo sé que Dios ha hablado tu vida y continuará haciéndolo en medio de esta hermosa y gloriosa bendición de escuchar palabra que viene a través de los labios de nuestro pastor, el reverendo Torí García. Pero antes de pasarle la parte a él, yo quiero en estos momentos dedicar unos breves minutos para orar por aquellos amigos y hermanos que tienen necesidad de salud, que tengan alguna petición particular que Dios atienda, que tengan alguna condición, alguna enfermedad que parece ser que los hombres o la ciencia no pueden resolver, pero Dios sí la puede resolver. Padre, te doy la gloria, Señor, en esta hora, porque yo sé que hay amigos, hay familias, hay hermanos, Señor, que han estado escribiéndonos a través de este medio, pidiendo intervención divina por algún ser querido, por alguna persona a quien tienen aprecio, Señor. Y yo sé, oh Dios, que tu mano está siendo extendida en misericordia sobre la enfermedad, sobre el quebranto físico, sobre la condición de salud, porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos todos curados, mi Dios. En ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, hubo un efecto inmediato de sanidad, mi Dios, aleluya. Y tú, oh Dios, estás haciendo lo propio en estos momentos. No importa cuán distante esté nuestra audiencia, sea al otro lado del mundo, en Australia, en España, aún los Estados Unidos, tan cercanos como las Islas Vírgenes, o aquí en cualquier municipio de la isla, te pedimos, Señor, que tú obres de tal manera que en tu misericordia tú pongas tu mano de poder, mi Dios, sobre esa enfermedad, sobre todo aquellos amigos, hermanos, que por alguna razón estén pasando por esta epidemia. También, Señor, haz el milagro y glorifícate con poder, porque para ti no hay nada imposible, porque tú siempre harás cumplir tu propósito en nosotros. Padre, te doy la alabanza, te doy la adoración, porque tú hiciste la obra. Tú has vencido el cáncer, has vencido, mi Dios, la diabetes, has vencido, mi Dios, otras condiciones de salud que parecen ser complejas o aún simples. Cada una de ellas tú te has glorificado y has metido tu mano poderosa en favor de aquellos que han pedido en espíritu y en verdad. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor cuando, creyendo nosotros con esa fe inconmovible de los siglos, podemos decir con toda veracidad, con toda contundencia, que Dios ha sanado. Aleluya. Así que, sin más preámbulos, quiero pasarle ahora a nuestro pastor, el reverendo Torí García, para que nos ministre la palabra del Señor bajo el tema consumado. Y luego volveremos para atender tus necesidades, culminar este proceso y que Dios siga bendiciendo tu vida. Dios te bendiga y ahorita nos vemos. Dios te bendiga. Buenos días una vez más. Nos alegra compartir contigo la experiencia de adoración, esperando que el Dios del cielo traiga sobre ti su gracia y su bendición, de tal manera que permanezcas cada día delante de su presencia. Hoy nos preparamos para presentar la palabra del Señor una vez más, bajo el tema consumado. Y para ello vamos a utilizar el verso que está en el capítulo 9 del profeta Ezequiel, el número 11, que dice: y he aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Este verso de la palabra trae un mensaje importante en un contexto muy particular que yo quiero analizar en este día para ti, para todos los que me escuchan. Así que cuando el profeta habla inspirado por Dios, lo habla obviamente en un contexto histórico donde el pueblo de Dios estaba atravesando por una situación de alejamiento espiritual. Y cada vez que el ser humano se aleja de Dios, ocurren cosas adversas, porque pierde el cuidado del Señor, pierde la cercanía, que Él es tan importante, y entonces comienza a experimentar cosas que le son adversas en su vida. Por eso es que yo invito constantemente a que nos mantengamos cerca del Señor, procurando serle agradables en todo, haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito. En aquella época, el pueblo de Israel, como hizo en muchísimas ocasiones, se había alejado de Dios. Y entonces Dios tuvo que traer sobre ellos juicio para poder lograr que ellos se acercaran nuevamente. Porque lamentablemente la gente, cuando está bien, se olvida de Dios, pero cuando empiezan a experimentar
situaciones adversas, entonces empiezan a acercarse. Es triste que sea así, pero es una realidad que confrontamos y que sabemos que está presente en todo momento, porque la mayor parte de las personas tiene esa tendencia normal, pero que no es correcta, a alejarse de Dios. Así que te invito a que te mantengas cerca, porque esa es la mejor garantía que puedes tener bajo cualquier circunstancia. Obviamente, cuando nosotros nos acercamos, las cosas cambian. Y aunque quizás de momento se vean un poquito difíciles en ciertos momentos, sin embargo, al estar cerca de Dios, eso garantiza que nosotros alcancemos su bendición y su gracia. Y eso es lo que importa realmente en la vida en que vivimos, que podamos estar cerca del Señor y que podamos ser recipientes de su gracia, de su amor, de su misericordia y sobre todo de su poder maravilloso que se manifiesta a favor nuestro constantemente. Así que Ezequiel presenta esta expresión en medio de esta situación de crisis, especialmente crisis espiritual. El profeta está siendo sometido a una experiencia muy particular, porque la Biblia aquí dice que Dios lo tomó y lo llevó en el espíritu a Jerusalén. Mientras él estaba con los cautivos en Babilonia, Ezequiel es uno de los ministros del cautiverio babilónico que profetizó Jeremías, y él estaba en Babilonia, pero Dios lo tomó de momento en una situación específica, ¿verdad? En un momento particular. Dios lo toma allá en Babilonia y lo lleva en el espíritu hasta Jerusalén y lo hace entrar al templo y le muestra una serie de cosas que están pasando que no están bien delante de Dios. Dios le muestra la condición espiritual del pueblo a través de los sacerdotes y a través de una serie de personas que Dios le mostró allí en el templo, y una serie de situaciones, como por ejemplo las paredes del templo de la casa de Dios estaban pintadas con toda clase de animales, de reptiles, etcétera, que no es parte de la idiosincrasia del pueblo de Dios, que no es parte de la realidad, porque estamos hablando en el contexto idolátrico, porque el pueblo usaba una serie de figuras de seres creados por Dios para rendirle tributo e idolatría, para idolatrarlos, ¿verdad? Para humillarse ante ellos, para presentarse delante de ellos y doblarse ante ellos, inclinarse ante ellos es la palabra, para entonces idolatrarlos, adorarlos, en vez de adorar al Dios del cielo. Eso pasó muchas veces en Israel. Cada vez que Israel se acercaba a un pueblo pagano, un pueblo gentil, Israel tomaba muchas veces las costumbres de esos pueblos, y a Dios nunca le agradó eso. Por esa razón ellos sufrieron una serie de situaciones, circunstancias que Dios provocó para tratar de enderezarlos, para tratar de traerlos nuevamente a su propósito y a su redil. Y Israel nunca aprendió la lección. Por eso en un momento dado de la historia Dios decidió dejarlos a un lado y hacerse de otro pueblo que vino a ser la iglesia, para que entonces la iglesia participe de aquello que él quería que Israel participara, pero que Israel nunca quiso. Entonces en ese contexto es que habla el profeta Ezequiel, y Dios lo saca de entre los cautivos de Babilonia. Ezequiel era un sacerdote y Dios lo lleva al templo para mostrarle lo que está pasando. Le dice: mira, mi siervo, mira, hijo de hombre, como él le decía a Ezequiel, mira lo que están haciendo aquí en mi propia casa. Y él vio no solamente las paredes pintadas con animales y diferentes reptiles y otro tipo de figuras, sino que también Dios le mostró actuaciones, mujeres que estaban llorando delante de un dios pagano, se llama Tamuz. Vio también a los sacerdotes inclinados frente al sol, de espaldas a la casa de Dios. Y eso pues nos enseña muchas cosas y nos advierte a la misma vez. Nosotros tenemos que tener cuidado con las posturas que asumimos cuando estamos delante de Dios. Hay gente que no ha entendido bien todavía cómo es la adoración. Adoración es humillación, y la adoración se manifiesta con postración. De hecho, la forma correcta de adorar es postrándose, para especificar que yo reconozco la grandeza de Dios cuando está frente a mí o cuando yo estoy frente a Él, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que Dios es el objeto de nuestra adoración, y lo hago reconociendo que Él es más grande, postrándome ante Él, arrodillándome o poniendo la cabeza en tierra, como usaban los antiguos y como usamos nosotros hoy también, porque tenemos que reconocer que cuando estamos delante del Señor tenemos que manifestar
su grandeza a través de la humillación y la postración. Por eso es que adoración, eso es lo que significa. Y el pueblo no había entendido eso. Los mismos sacerdotes estaban cambiando el orden que Dios había establecido y estaban adorando al sol de espaldas a la casa de Dios. Por eso que te vuelvo y te digo, hay que tener cuidado cuando nos presentamos delante de Dios. Nunca le des la espalda al altar de Dios. Hay gente que todavía lo practica, en ignorancia posiblemente, pero la postura correcta cuando nosotros vamos a adorar a Dios es de frente. Cuando entramos al templo es de frente al altar, porque el altar es símbolo de la presencia de Dios y es imposible que nosotros le demos la espalda al altar de Dios, porque le estaríamos dando la espalda a Dios en ese gesto que es una representación, ¿verdad?, que no debemos hacer. Así que Ezequiel notó todas estas cosas que Dios le mostró, y una de las cosas que a mí me llama la atención es que Dios le dice a Ezequiel: mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, porque ya esto es repetitivo, es una actitud recurrente. Y qué triste, ¿verdad?, cuando la gente actúa recurrentemente fuera del alcance de la voluntad de Dios. Eso lo vemos constantemente en el mundo en que vivimos, en nuestra sociedad contemporánea. Vemos cómo mucha gente se ha alejado de Dios y no le importa, no le interesa acercarse a Él. Inclusive algunos asumen la postura de que no les interesa a Dios, que Dios inclusive no existe. Dicen algunos que se llaman ateos y pretenden a veces hasta burlarse de la presencia de Dios, de la realidad del Dios omnipotente. Eso es triste y lamentable, pero nosotros seguimos adelante porque hemos confiado y hemos creído que el Dios nuestro, a quien nosotros servimos, es el Dios verdadero y Él es merecedor de toda honra, de toda alabanza, de toda gloria, y nosotros estamos listos para dársela cuando venimos delante de Él en adoración. El pueblo no lo había entendido. Dios tuvo que mostrar a Ezequiel esa realidad que el pueblo quizás no se había dado por entendido, pero Dios no estaba contento, y hay que tener cuidado cuando Dios no está contento, porque la Biblia afirma que Dios es amor, y Dios es todo amor, eso lo sabemos. Aleluya. De hecho, su naturaleza, su esencia es el amor, como decía Juan en una de sus cartas. El que no ama, decía él, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si tú amas es porque has conocido a Dios, y su esencia es el amor. Por eso es que nosotros lo buscamos, nos acercamos a Él, procuramos serle agradables, procuramos hacer su voluntad. Pero óyeme, de la misma manera que Dios es amor a la extrema potencia, también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y dice también el escritor de la carta a los Hebreos que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque cuando la persona se aleja de Dios, lo que le espera es una horrenda expectación de juicio, como dice la palabra, ¿verdad? Mientras que el que se acerca a Dios, el que busca su presencia, el que busca su rostro, el que procura agradarle en todo, ese lo que le espera es la salvación y la vida eterna, que es lo que nosotros estamos predicando constantemente. Y te lo repito hoy nuevamente, lo importante es buscar a Dios, porque buscando a Dios alcanzamos la salvación y la vida eterna. Ese es el objetivo nuestro cada vez que predicamos el Evangelio de Jesucristo, cada vez que nos presentamos ante ti con esta palabra de gloria, esta palabra de vida, esta palabra maravillosa que ha penetrado en nuestros corazones y nos insta cada día a seguir presentándola delante de ti, delante del mundo entero. El pueblo nunca entendió a Dios, nunca entendió lo que Dios quería con ellos, y por eso constantemente estaban alejándose, y empezando por los líderes del pueblo, que eran los sacerdotes, eran los líderes espirituales que estaban a la par de los gobernantes. De hecho, que los gobernantes tenían que tener mucho respeto por los sacerdotes, especialmente por el sumo sacerdote, porque era el representante directo de Dios en aquella época. Bajo el sistema litúrgico que tenía Israel, el sumo sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo, y era el que tenía la responsabilidad de presentar la situación del pueblo delante de Dios. Y una vez al año se presentaba en el lugar santísimo con un sacrificio específico para presentarse delante de Dios por los pecados del pueblo, para hacer expiación por los pecados. Y eso era sumamente importante. Era un acto que se llevaba a cabo anualmente delante de todo el pueblo. Por esa razón,
Dios había instituido este sistema litúrgico en Israel, pero el pueblo nunca lo entendió y ni los mismos sacerdotes lo entendieron. Por eso es que encontramos que Dios le muestra a Ezequiel lo que están haciendo, porque mientras el pueblo está cautivo en Babilonia, el remanente que había quedado allá en Jerusalén se habían olvidado de Dios y se habían alejado. La casa de Dios estaba en ruinas, en fin, el sistema político y el sistema espiritual, ambos se habían ido desintegrando y el pueblo estaba en una condición de crisis moral y espiritual y también gubernamental. Lo como pasa hoy, el mundo está en crisis. Hay crisis política, hay crisis espiritual, hay crisis económica, en fin, el mundo está atravesando por una situación de caos. Y lo más triste es que mucha gente ni siquiera se da cuenta y siguen envueltos en las mismas cosas que están haciendo sin darle margen a que Dios intervenga. Porque cuando el hombre se olvida de Dios pasa eso, la crisis llega y es tan grave que mucha gente ni siquiera se da cuenta y siguen adentrándose cada vez más en la crisis. Eso es lo que está pasando en nuestro pueblo hoy. Estamos viendo con los últimos acontecimientos que han sucedido en el ámbito político y gubernamental. Nuestro pueblo está en crisis, está en caos. Y están tratando de resolver. Y mientras más tratan de resolver, más caos llega, más crisis hay. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. Por eso es que nosotros hacemos el llamado a que te acerques a Dios. Porque cuando tú te acercas a Dios, como decía el apóstol Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pueblos todos, acérquense a Dios. Es el llamado de Dios al mundo. Cuando el pueblo se acerque a Dios, va a entender que la vida es diferente y que entonces Dios va a poder entrar en la vida de cada uno. Dios va a poder penetrar en el centro del gobierno, en el centro de los sistemas, en el centro de la economía, en el centro de la salud. Y entonces vamos a empezar a ver obra grande y maravillosa para resolver los problemas. La crisis salubrista que hay en el mundo está en gran medida porque el hombre se ha olvidado de Dios. Aleluya. Y nosotros tenemos que seguir manifestando a voz en cuello que Dios sigue estando ahí. Y Él está esperando solamente que el hombre se acerque y que el hombre esté listo para confesar delante de Dios sus pecados y decirle: necesito que me ayude, Señor. Dios quiere ayudar al mundo, Dios quiere ayudar al hombre, pero el hombre tiene que buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios, porque solamente en Dios está la solución que lo que estamos buscando para resolver cualquier problema de cualquier naturaleza en cualquier momento. Aleluya. El pueblo estaba en crisis. Y Dios le dice al profeta, cuando lo lleva en visión allá a Jerusalén, le dice: mira lo que ocurre, hijo de hombre, mira lo que está pasando. El pueblo se ha olvidado, los sacerdotes se han olvidado, los líderes se han olvidado. Aleluya. Y yo por eso tengo que actuar. Por eso viene destrucción, por eso viene juicio. Aleluya. Y Él dijo claramente: mi ojo no perdonará, porque es que el pueblo se cree que yo no veo. El pueblo dice: ya Jehová no ve. Lo mismo que está pasando hoy. La gente piensa que Dios no está viendo lo que están haciendo. La gente piensa que Dios está ajeno a lo que se está llevando a cabo en el mundo, a las situaciones de caos, de confusión, las situaciones de maldad. Aleluya, la delincuencia, la inmoralidad, todos los problemas que están aconteciendo a raíz del comportamiento humano, porque hay una crisis de conducta en el mundo. El problema del hombre moderno, el problema del hombre actual es el comportamiento. La conducta de los hombres se ha desviado totalmente de lo que Dios estableció como bueno en el principio, de la moral que Dios estableció, de los preceptos de vida que están establecidos en su palabra y que nos llegan a nosotros, que originalmente llegaron como 10 mandamientos, pero que ni eso la gente pudo siquiera entender. Eran 10 expresiones que Dios estableció como guía espiritual para el hombre, como guía de vida moral, espiritual, social. Pero el hombre se olvidó de los preceptos divinos. Y hoy está peor la situación, porque hoy cuestionan inclusive hasta la misma creación divina. Hoy se cuestiona lo que Dios hizo, lo que Dios creó. El hombre ya pretende no ser lo que Dios creó. El hombre pretende hacer un cambio en su vida, cambiar su identidad, cambiar su personalidad, cambiar sus costumbres, cambiar su manera de ser.
cambiar su fisionomía, cambiar todo lo que Dios creó como bueno. El ser humano está tratando de cambiarlo hoy. Y eso es lo que está haciendo que la ira de Dios descienda. A mí no me gusta mucho hablar de juicio, pero muchas veces hay que hacerlo, porque hay que crear conciencia de que lo que acontece en medio nuestro, en medio de la sociedad, acontece en virtud de la actitud hostil de los hombres y mujeres de esta tierra hacia Dios. Cuando ya los hombres no quieren ser hombres, las mujeres no quieren ser mujeres, donde todo el mundo quiere ser lo que le da la gana. Esa no es la sociedad que Dios creó. Ese no es el ambiente que Dios propició para que el hombre se desarrollara en medio de este mundo. Dios estableció un orden perfecto y el ser humano, por sus decisiones ajenas a su propósito, han ido cambiando y han querido alterar a lo largo de los años. Y en el tiempo en que vivimos en un ambiente donde la gente dice que estamos en la era moderna y que en la modernidad las cosas son distintas, eso es falso. El hombre sigue siendo igual. No importa lo que quiera cambiar, sigue siendo la misma criatura. Aleluya. Que podrá tener alteraciones que dañan su existencia. Eso es verdad. Lo han logrado en muchas áreas, en muchos ámbitos. Inclusive el ser humano ha generado una serie de conductas, una serie de actitudes, una serie de hechos que le han ido haciendo daño. Le están haciendo daño. Y como le digo, lo peor es que ni siquiera se dan cuenta de eso. Creen que están actuando bien. Aleluya. Y eso fue lo que creó en Dios una actitud de rechazo, de juicio para el pueblo. Y el juicio viene. Viene el juicio de Dios. Cada vez que el hombre se ha alejado de Dios, Dios ha determinado juicio. Eso está establecido en la palabra claramente desde el principio. El primer juicio lo creó Dios en el principio, cuando el hombre se desordenó totalmente, entró en un liberalismo, aleluya, y en una condición de alejamiento de Dios total, que empezaron a actuar de la manera que le parecía a cada uno, obviando lo que Dios estableció. Y por eso Dios mandó el diluvio, que fue el primer juicio que Dios estableció en la tierra, para el hombre de la sociedad antigua. En los principios de la humanidad, la gente experimentó el juicio de Dios de una manera muy amarga, muy difícil, porque Dios destruyó toda vida excepto solamente 8 personas, y Dios preservó animales y Dios preservó la vegetación que luego se desarrolló nuevamente. Pero Dios tuvo que hacer juicio en el principio porque la gente se olvidó de Dios. Aleluya. Por eso decía el escritor de los Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No procures tú caer en las manos de Dios. Mientras hay misericordia, aprovéchala. Mientras la gracia está vigente, aprovéchala. Porque Dios estableció su gracia para impartirnos a nosotros salvación y vida, para darnos una esperanza y una experiencia nueva. Aleluya. Por eso te invito en este día a que procures acercarte a Dios de todo corazón. Aleluya. Porque Dios le dijo a Ezequiel: viene juicio. Y cuando Ezequiel mira, dice, hacia la puerta del norte, observa que vienen 6 individuos, 6 personas, 6 varones, dice él que vio, que se acercaban, cada uno con un instrumento para destruir en sus manos. Aleluya. Venía cada uno preparado para la destrucción, para emitir juicio. Y dice que en medio de aquellos 6 varones observó uno distinto, un 7º varón. Aleluya. Y lo distinguió por su vestimenta, por su atuendo, por su apariencia. Y dice que aquel varón estaba vestido de lino. Y la vestimenta de lino es la vestimenta sacerdotal. Así que podemos inferir que aquel varón que estaba allí en medio de aquellos destructores era alguien con una función diferente. Y además traía un tintero de escribano atado al cinto. Y eso le llamó la atención a Ezequiel. Porque Dios inmediatamente le dijo a aquel varón, aleluya, que se fuera por toda la ciudad de Jerusalén, por toda la ciudad, y buscara a aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, para poner una marca. Para eso era el tintero, para poner una marca, aleluya,
Y Él dice, ponle la marca a todo el que esté haciendo la voluntad de Dios, a todo el que rechace las actitudes abominables que se llevan a cabo delante de Dios, a todo el que esté preparado, a todo el que esté listo, a todo el que esté haciendo las cosas bien, porque Dios trabaja con los que hacen las cosas bien. Los que hacen las cosas mal son los que vienen a ser objetos del juicio divino, pero los que hacen las cosas bien están separados por Dios y Dios los marca. Aleluya. Si tú te has preocupado por actuar bien en consonancia con la palabra y el propósito de Dios, tú puedes estar seguro que Dios ha puesto una marca en tu frente. Aleluya. Estamos hablando en forma simbólica, obviamente, porque aquel varón a quien Dios designó para poner marca, aleluya, porque Dios marca a sus hijos, aquel varón es tipo de Jesucristo. Hay una tipología hermosísima en esta situación. Este varón a quien Dios escoge y pone un tintero en su cinto y le dice, úsalo para que pongas marca en la frente de todos aquellos que honren y glorifiquen a Dios, a todos aquellos que estén preparados, que se hayan preocupado por hacer la voluntad de Dios. En todos esos pon una marca, porque detrás de ti van a ir estos 6 varones, cada uno con su instrumento para destruir en su mano, y ellos van a ir destruyendo, matando a todos aquellos que no tengan la marca. Aleluya. En la Biblia se nos habla de marcas en muchas instancias, ¿verdad? Hay marcas positivas y hay marcas negativas, pero muchas veces son positivas. Por ejemplo, hay un incidente en la historia del pueblo de Israel. Cuando estaban listos para salir de Egipto, ustedes saben que Dios envió 10 plagas a los egipcios para que el faraón pudiera ablandar su corazón y dejar ir a los judíos después de 430 años de esclavitud. Pero el faraón se endurecía cada vez más, a pesar de que Dios casi destruyó el país a consecuencia de esta situación, porque Dios enviaba una plaga buscando que aquel hombre se aflojara, pero él no ablandaba su corazón, sino que lo endurecía más, y cada día aumentaba más el impacto del castigo sobre el pueblo judío. Y entonces Dios volvió a mandar otra plaga. Así mandó 9 plagas que destruyeron casi todo Egipto. Aleluya. Pero el faraón no hacía caso. Aleluya. Y entonces Dios le dice a Moisés, prepárate y prepara al pueblo. Prepáralo, porque mañana ustedes van a recibir la orden para salir. Aleluya. Porque yo voy a tocar este pueblo directamente. Voy a tocar todas las familias egipcias. Y voy a tocar la casa del faraón. Voy a empezar por ahí. Aleluya. Porque esta noche yo decreto la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Y ustedes tienen que prepararse. ¿Cómo se va a preparar el pueblo? Dios le dio una orden de que tenían que matar un cordero, sacrificar un cordero y tomar la sangre, y con aquella sangre marcar el dintel de la puerta, porque cuando el ángel de la muerte iba a pasar esa noche por todo Egipto, cuando él viera la sangre en el dintel de la puerta, aquella casa no iba a ser visitada por el ángel de la muerte. Aleluya. Y los judíos recibieron aquella orden del Señor, aquella instrucción. Moisés les advirtió. Aleluya. Y todo el que puso la marca esa noche no recibió la visita del ángel de la muerte. Aquella marca venía de parte de Dios y es una marca de sangre. Aquel cordero representaba a Jesucristo. La sangre del cordero representa la sangre de Jesucristo, que fue el que murió por nosotros, el que vertió su sangre para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, para que no pereciéramos espiritualmente, para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, como decía Pablo, y podamos optar por la vida eterna. Aleluya, en un ambiente de vida abundante delante del Señor. Aleluya. Aquel cordero que era representativo de Jesucristo, representado también por el varón vestido de lino, que iba a poner la marca en la frente de todos los que agradaban a Dios. Por eso tú tienes que estar confiado, porque en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio del caos, en medio del dolor, de la aflicción, de la enfermedad, Dios te ha puesto una marca. Aleluya. Tú estás marcado si has aceptado a Jesucristo. Si tú vives conforme al propósito de Dios, Dios puso una marca en tu frente. Tú has sido sellado, dice la palabra. El apóstol Pablo decía que nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Y ese sello que Dios puso en nosotros es su Espíritu, el Espíritu Santo, que viene al creyente cuando acepta a Jesucristo.
Y si tú lo hiciste ya, si tú aceptaste a Jesucristo como Salvador, tú recibiste el sello del Espíritu Santo que está ahí en tu corazón para decir claramente a través de eso que tú eres salvo, que tú eres de la familia de Dios, que tú perteneces al reino de los cielos. Y aunque estás en esta tierra, tú estás sellado ya para la salvación y la vida eterna. Aleluya. Aquel varón representaba a Jesucristo. Y por eso Dios, una vez que lo envió a pasar por toda la ciudad, aleluya, aquel varón se fue y empezó a sellar gente. Pero Dios le dice detrás a los otros, le dice, y ustedes vayan detrás de él, aleluya, y estén pendientes, y a todos los que él no haya marcado, ustedes los van a destruir, sea hombre, mujer, niño, anciano, no importa, porque el que no se preocupe por hacer la voluntad de Dios, el que se haya descuidado en el propósito que Dios estableció en su vida, el que se haya alejado de los preceptos divinos, el que no quiera buscar a Dios, el que no quiera ceñirse al propósito de Dios para su vida, la Biblia garantiza y establece que viene el juicio sobre ellos. Aleluya. Tal vez todavía no ha llegado, pero va a llegar. Alguien dirá, lo han dicho por muchos años y eso nunca se ha visto. Pues se va a ver. Eso mismo pasó en los tiempos de Noé. La gente estuvo oyendo a Noé por muchos años. Fueron cerca de 100 años o más que Noé estuvo predicando. Aleluya. Dios envió a Noé a predicar y él estuvo cerca, aleluya, de 120 años. ¿Cuántos exactamente? Pues eso lo sabrá Dios. Pero estuvo cerca de 120 años predicando a aquella gente y todos se burlaban de él porque estaba hablando de cosas que nunca se habían visto, como nosotros que hablamos de cosas que nunca se han visto. Nosotros estamos hablando de que un día esto la iglesia va a ser arrebatada. Vamos a hablar de que Jesucristo vuelve a la tierra luego. Y la gente dice eso, lo han dicho tantos años, llevan más de 2000 años y nunca se ha visto. Nunca se ha visto, pero se va a ver. Ay, ya. Yo estoy seguro que ese acontecimiento viene y viene pronto. Yo estoy claro y confiado y seguro de que el arrebatamiento de la iglesia es un evento que va a ocurrir en un momento cercano, porque ya las señales están ahí. Las señales que Jesús dejó con respecto al tiempo en el cual ocurriría este evento ya se están cumpliendo. Jesús habló de guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, pestilencia, aleluya, tantas cosas, ¿verdad? Terremotos, huracanes, volcanes, inundaciones en todo el mundo, aleluya, plagas. ¿Cuántas cosas no estamos viendo hoy que en mi vida, aleluya, ya yo estoy por salir de esta vida, no creo que me queden tantos años, pero en el tiempo que yo he vivido hay cosas que yo nunca las había visto y las estoy viendo ahora, cosas que la Biblia había predicho que iban a pasar, pero no habían pasado, pero hoy se están viendo, se están cumpliendo, aleluya. Esta misma plaga que nos está azotando, nunca, la generación nuestra por lo menos, nunca había visto una situación como esta de pandemia mundial que esté afectando a todos los países del mundo de la misma manera, aleluya. Y esto es una señal divina, aunque mucha gente no lo quiera aceptar. Yo no puedo decir otra cosa, porque eso es lo que veo a la luz de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y como esa hay muchas otras cosas que están pasando, porque el hombre se ha olvidado de Dios, porque el ser humano se ha alejado de Dios, porque la gente, que es un fantasma, déjenme decirle, porque hablamos mucho de la gente y la gente no existe. No sabemos quién es la gente. Pero, óiganme, las personas en esta tierra que se han olvidado de Dios, que está buscando cada uno su propio beneficio, su propia comodidad, sus propios intereses. Estamos buscando lo que mejor nos conviene a nosotros, olvidando de lo que Dios estableció. Y el juicio viene pronto, como Dios estableció en el tiempo de Ezequiel. Vayan. Y a mí me llama la atención una de las expresiones que el Señor usa.
Porque cuando manda a los verdugos a destruir la ciudad, a todo el que no tenga la señal en su frente, Él le da una instrucción bien clara, precisa, que a mí me impacta mucho y me hace temblar. Porque el Señor le dijo, y comenzaréis por mi santuario. Aleluya. Porque como decía el apóstol Pedro, el juicio de Dios está por comenzar. Aleluya. Y es tiempo que el juicio de Dios comience. Y cuando comience, decía Pedro, va a comenzar por la casa de Dios. El juicio va a comenzar por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que son impíos y pecadores? Dice el apóstol. Aleluya. El juicio de Dios está por comenzar. Yo no quisiera verlo. No quisiera verlo. Y espero no estar aquí cuando eso pase. Pero viene el juicio de Dios. Aleluya. Y cuando la iglesia desaparezca de esta tierra, la gente se va a dar cuenta de que nosotros hablamos la verdad, de que hemos dicho la verdad. Y aunque se van a olvidar enseguida de eso y van a seguir con su vida, se van a olvidar de aquellos, los evangélicos, los pentecostales, los que hablábamos de que Cristo venía, de que la iglesia se iba. Aleluya. Nosotros seguimos hablando eso, lo seguimos predicando, aunque no nos crean, pero esa es la realidad del evangelio, es la verdad de la palabra. Y aunque tú no lo creas, tenemos que seguir diciéndolo. Aleluya. Porque el juicio de Dios viene. Aleluya. Porque el Señor lo dice y lo profetizó a través de Ezequiel. Porque esta experiencia que vivió Israel en aquella época es significativa y es simbólica y es tipo de lo que va a pasar en este tiempo. Porque estamos en el tiempo del fin. El Señor le dijo, y comenzaréis por mi santuario. Aleluya. ¿Cuánta gente hay que está afectando el santuario de Dios? ¿Cuánta gente hay que está actuando dentro del mismo santuario con indignidad, olvidándose de los preceptos divinos, haciendo actos abominables aún dentro del santuario, llevando a cabo actividades ilícitas e indignas conforme a la palabra de Dios? Aleluya. Proclamando cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, propagando ciertas cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. La iglesia está bien definida en la palabra. El evangelio está bien claro. Los preceptos del evangelio están bien definidos en la Biblia. Y cuando nosotros nos metemos y los estudiamos, encontramos la verdad de lo que Dios quiere para nosotros en el tiempo presente, inclusive. Porque hay mucha gente que se olvida de que la palabra rige la vida cristiana, que la palabra de Dios es la que rige nuestro comportamiento y tenemos que conocerla y actuar conforme a lo que ella establece. De no hacerlo, estamos entrando en una consideración muy peligrosa. Aleluya, porque vamos a ser objeto del juicio de Dios si no cuidamos lo que la palabra establece. Mashaya. Yo te quiero advertir en este día porque es importante. Es importante saber que el juicio de Dios viene y que va a comenzar por el santuario. Cuando empiece Dios a amonestar a la gente y cuando empiece Dios a juzgar, comenzando por su pueblo, mucha gente se va a estremecer. Aleluya. Y se van a acordar entonces de lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Cuidado con las cosas que hacemos en el ámbito de la iglesia. Y vuelvo y digo, la iglesia no es el templo, la iglesia es la congregación, la gente, el pueblo. Aleluya. ¿Qué hacemos nosotros en el ámbito de la iglesia? Hay que tener mucho cuidado. Se han ido alterando cosas que nos están afectando muchísimo. Aleluya. Cosas que nosotros en la iglesia llamamos el mundo. Cuando la Biblia nos habla del mundo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está hablando de todo lo que es profano. Todo lo que se hace en medio de la sociedad que no va en armonía con lo que Dios estableció, con lo que Dios ha promulgado como bueno para su iglesia, para su pueblo. Aleluya. Mi papá fue ministro de Dios hasta su muerte. Y él usaba mucho una ilustración que yo la aprendí y me gusta mucho. Mi papá decía que la iglesia en el mundo es como un barco en el mar. ¿Por qué? El barco está en el mar y eso es lo normal. Lo normal es que el barco esté en el mar y se mueva en el mar. Aleluya.
Y la iglesia es lo mismo. La iglesia está en el mundo y lo normal es que la iglesia esté en el mundo, porque Jesucristo diseñó la iglesia para que estuviera en el mundo predicando su evangelio. Ahora bien, ¿qué pasa? Mientras el barco esté en el mar no hay problema. El problema llega cuando el mar se mete en el barco. Aleluya. Y es lo mismo que pasa con la iglesia. La iglesia está en el mundo y la iglesia es santa, la iglesia es de Dios y la iglesia tiene unos parámetros que si los seguimos, vivimos en el mundo sin problema. El problema es cuando el mundo se mete en la iglesia. El problema es cuando las cosas del mundo se meten en el mundo. Como decía el apóstol, aleluya, no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra. Por eso nosotros no podemos actuar conforme a lo que la gente allá afuera hace. Nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios y tenemos que vivir conforme a esa voluntad. Aleluya. Hay gente que no le gusta que digamos estas cosas. Hay gente que piensa que somos fanáticos. Nos llaman de múltiples formas, ¿verdad? La última modalidad para llamarnos a nosotros, los que creemos lo que dice la palabra, la última modalidad que ha habido es llamarnos fundamentalistas en forma despectiva, ¿ya? Y piensan que nos ofenden con eso o tratan de hacernos sentir incómodos, y hay gente que quiere burlarse de nosotros con esa expresión. Nada más alejado de la verdad. A mí no me importa que tú me llames fundamentalista. ¿Sabes por qué? Porque yo soy fundamentalista. Yo creo en el fundamento. Yo estoy apegado al fundamento. Yo creo lo que dice la Biblia. Creo lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y no me importa que tú me quieras tratar despectivamente, porque yo soy fundamentalista. Aleluya. Yo soy de los que cree lo que dice la Biblia. Creo en el fundamento que es Jesucristo, porque Pablo lo dijo, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Así que yo tengo que apegarme a ese fundamento. Mi vida está fundamentada sobre Jesucristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Como dijo Isaías, yo pongo en Sión por fundamento una piedra. Aleluya. Y esa piedra es el fundamento. Aleluya. Jesucristo, el varón vestido de lino con el tintero de escribano en su cintura. Aquel que Dios mandó a poner una marca en la frente de todos aquellos que estuvieran actuando conforme a su propósito. ¡Aleluya! Jesús cumplió su labor. Y la Biblia dice que aquel varón salió caminando por medio de la ciudad y empezó, aleluya, a marcar gente. Y yo entiendo que en el santuario no había mucha gente que marcar, porque por lo que nos dice el capítulo 8 de Ezequiel, el capítulo anterior, sobre lo que Ezequiel vio dentro del templo, allí no había mucha gente que marcar. Por eso es que el Señor le dice a los verdugos, comenzaréis por mi santuario, y la destrucción, el juicio de Dios comenzó en su casa, en su misma casa, en su propia casa, en el templo. Allí comenzó el juicio de Dios, allí comenzó a caer gente. Todos aquellos sacerdotes que estaban de espaldas al altar de Dios, todas aquellas personas que estaban allí llevando a cabo actos abominables que el Señor le había señalado a Ezequiel, toda aquella gente pereció aquel día. ¿Por qué? Porque no tuvieron la marca. No tuvieron la marca del Cordero. La sangre del Cordero no se posó sobre sus frentes. Como va a pasar en este tiempo. Y hay gente que no sabe que hay una marca que está reservada para ellos, pero no es la marca de Dios. La Biblia habla de la marca de la bestia. Es un concepto que otro día lo discutimos, pero usted sabe que en el tiempo en que estamos, muy pronto se va a manifestar el anticristo, después que la iglesia se vaya. Ese es el orden de los eventos. La iglesia se va y el anticristo se manifiesta. Llega la gran tribulación. Va a haber un periodo de paz aparente de unos 3 años y medio, pero al cabo de los 3 años y medio se manifiesta el anticristo en toda su amplitud para gobernar el mundo. Y van entonces a empezar a pasar muchas cosas muy desagradables para este mundo. Y una de ellas va a ser que toda persona que esté aquí va a tener que ser sellada. Le van a poner un sello, que la Biblia llama el sello de la bestia. Mucha gente está tratando de especular con un chip, porque es la tecnología moderna, pero no sabemos si esa es o no es. No se deje tampoco convencer por cosas que no se sabe. El chip es una posibilidad, pero necesariamente no es. Dios puede, o mejor dicho, pueden aparecer otras cosas en la misma tecnología,
que sean más simples que el chip. El chip hay que implantarlo. Aleluya. Hay que implantarlo. Y eso pues podría ser, pero no necesariamente. Puede ser otra tecnología que se desarrolle. Pero lo que sí sabemos que va a ser en la frente o en la mano derecha, se le va a implantar lo que sea. Se le va a poner ahí el sello ese, que va a ser reconocible para que todo lo que usted vaya a hacer de ahí en adelante dependa de ese sello. Si usted no tiene el sello, no lo va a dejar hacer nada, ni comprar, ni vender, ni participar de nada en esta tierra. Y eso va a ser bien terrible, bien crítico. Aleluya. Porque la situación no está buena y no va a estar buena, va a estar peor todavía. Lamentablemente te tengo que decir eso. Pero nosotros hemos sido marcados de otra manera. Tenemos la marca de Dios sobre nuestras frentes. Tenemos el sello del Espíritu en nuestros corazones. Y ese es el que Dios va a ver. Porque la marca que se puso con la tinta en la frente es símbolo del sello que Dios puso en nuestros corazones, por el cual Jesucristo dio su vida. Porque Él dio su vida para que nosotros pudiéramos optar por la salvación y la vida a través del derramamiento de su sangre. Y esa sangre todavía tiene efecto. La sangre de Cristo es la que marca la diferencia. La sangre de Cristo es la que hace posible la salvación y la vida. En virtud de ese derramamiento de sangre, nosotros fuimos rescatados. Aleluya. Porque la marca implica una absolución de deudas. El hombre tiene una deuda con Dios a causa del pecado. Pero cuando nosotros confesamos a Cristo, nuestra deuda es pagada y somos rescatados. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos redimidos, alcanzamos la redención. Y redención lo que significa es rescate. Así que Cristo nos rescató del pecado pagando un precio. En la antigüedad, cuando se quería rescatar algo, había que pagar un precio. Y ese precio por nosotros lo pagó Jesucristo. Por eso es que hoy, con el solo hecho de aceptar que Cristo es nuestro Salvador, con el solo hecho de aceptar que Él murió en la cruz por nuestros pecados, con el solo hecho de aceptar que Él pagó el precio y nos rescató, aleluya, nosotros somos herederos y acreedores de la salvación. La vida eterna es una realidad para nosotros en virtud de esa marca que Jesucristo puso en nuestros corazones. El sello que hemos recibido nos hace acreedores de la salvación y podemos optar por ella. Aleluya. Yo hace años lo hice, opté por mi salvación, acepté a Jesucristo. Hamashaya. Lo acepté porque todo el mundo tiene que hacerlo. No importa que tú hayas nacido en un hogar cristiano. Hay gente que piensa que el haberse criado en un hogar cristiano les da derecho a la salvación. No. Tú tienes que tomar tu propia decisión. La Biblia establece claramente que hay que confesar a Jesucristo, que hay que establecer claramente que Él es nuestro Salvador, para que podamos entonces optar efectivamente por la salvación y la vida eterna. Nada más me garantiza a mí la vida eterna ni la salvación. Solamente confesar a Jesucristo. Si tú lo haces, amén, eres bienvenido. Si este día es el día para ti, yo te invito para que lo hagas, para que te fortalezcas espiritualmente, para que participes de la vida, para que participes de la bendición abundante. Dios está listo para ti. Por eso es que cuando aquel varón, aleluya, termina su obra, porque la obra se terminó en aquel momento, había una tarea que hacer y las tareas hay que completarlas. Nunca una obra se deja inconclusa. Aleluya. Hay gente que tiene esa falla. Hay personas que comienzan muchas obras y no terminan ninguna. Y por eso su vida se convierte en un fracaso. Pero cada obra que nosotros comenzamos tenemos que aprender a terminarla. Yo aprendí eso. Y me gusta completar lo que hago. Lo que comienzo me gusta completarlo. Y estoy seguro que la mayor parte de ustedes también. Así que es importante completar. Porque cuando completamos un trabajo, podemos decir que ese trabajo, que esa obra está consumada. Eso es lo que significa la consumación. Completar un trabajo. Por eso es que
Nosotros estamos hablando hoy de la consumación de la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo que se representó en aquel varón vestido de lino, aquel sacerdote, aleluya, aquel tipo de Cristo. Porque sabes tú que Cristo es nuestro gran sacerdote. En Hebreos hay una expresión que dice de Jesucristo: tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Aleluya. Melquisedec fue un hombre en la antigüedad que aparece, dice la misma Biblia, dice que no se sabe de dónde era, de cómo apareció, no tiene linaje, no tiene ascendencia ni descendencia. Aleluya. Aparece en la historia en un momento dado, cuando Abraham regresaba de su lucha para rescatar a su sobrino Lot, que había sido apresado. Aleluya. Y cuando él regresaba, Melquisedec le salió al encuentro. Él era el rey de Salem y era sacerdote. Aleluya. Y era sacerdote con un orden indeterminado. Aleluya. Por eso es que de Jesucristo se dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque Melquisedec no respondía a ningún ordenamiento humano. Pero Abraham reconoció en él un ser muy particular y especial. Aleluya. Que era tipo del Dios mismo, tipo de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Abraham, aquel hombre, aquel sacerdote, aquel rey y sacerdote igual que Jesucristo. Y aquel personaje, Abraham le entregó los diezmos, dice, de todo lo que recibió cuando estuvo allá liberando a Lot. De todo aquello, él le dio los diezmos a Melquisedec. Y en hebreo se dice que cuando usted diezma como menor al mayor. O sea, no es al revés la cosa. Del mayor viene bendición, pero del menor viene el diezmo, que es un tributo, básicamente, esencialmente, y que es parte de nuestra idiosincrasia como pueblo cristiano. Nosotros hemos sido ordenados por Dios a pagar el diezmo de lo que recibimos. Y eso no es una cantidad, simplemente. O sea, no es dinero lo que nosotros vemos en el diezmo, porque nosotros tenemos que diezmar de todo lo que poseemos, no solamente los bienes materiales. Tenemos que diezmar del tiempo, tenemos que diezmar de todo lo que nosotros recibimos, toda bendición que Dios nos da, tenemos que darle a Dios. Así que si tú te habías olvidado de eso, tú tienes que diezmarle a Dios tu tiempo todos los días. De 24 horas, tienes que diezmarle a Dios. Aleluya. 2 horas 24 minutos, que es el diezmo de un día. Tienes que diezmar eso para Dios. Aleluya. Tienes que acordarte de darle a Dios lo mejor de ti. Y Abraham entendió que tenía que diezmar para Dios, y lo hizo a través de Melquisedec. Aleluya. Hay gente que dice que el diezmo no es, eso es un concepto arcaico. No, es bíblico y es para la iglesia. Nosotros tenemos gente que, aunque no son de la iglesia, reconocen eso y aportan sus diezmos, porque es un concepto importante para el sostenimiento de la obra del Señor. La iglesia de Jesucristo se sostiene con donativos que provienen de aportaciones como esta, diezmos y ofrendas. Y aunque ese no es el tema de hoy, ni quiero hablar sobre eso mucho, pero es la realidad bíblica. Yo no puedo esconder lo que dice la Biblia. Tengo que decirlo, porque hay muchas ideas equivocadas. El diezmo no es dinero, es una responsabilidad muy personal, muy grande, que tenemos nosotros con Dios, porque el diezmo es para Dios, igual que las ofrendas. Y ofrenda, como digo, tampoco es dinero. Hay muchas cosas que nosotros ofrendamos. Lo primero que tenemos que ofrendar es nuestro corazón, nuestra vida, que sea de Dios. ¡Aleluya! Eso es lo primero. Por eso Abraham reconoció en Melquisedec a Cristo. Cristo era sacerdote, sumo sacerdote, Hamashai. Por eso es que cuando nosotros vamos delante de Él, vamos sabiendo que Él hizo la expiación que había que hacerse, porque Él es nuestro sacerdote. Lo único que Él usó su propia sangre en vez de la sangre de un cordero, como hacía el sacerdote en la antigüedad en el pueblo de Israel. Cristo se presentó delante de Dios no con sangre de machos cabríos ni de corderos. Cristo se presentó con su propia sangre. Aleluya. Por eso fue que cuando Cristo murió, se acabó el ritualismo judío.
El lugar santo y el santísimo se convirtieron en uno solo, porque el velo del templo se rasgó. La separación, el muro que había entre el lugar santo y el santísimo, que el ser humano común no podía entrar al lugar santísimo, tenía que quedarse afuera. Ni siquiera los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y una vez al año esa distinción desapareció. Aleluya, esa limitación desapareció. Por eso es que ahora nosotros tenemos acceso directo a Jesucristo, porque Jesús consumó en su sacrificio, consumó la obra necesaria para que se separara o se uniera ya, ¿verdad? La separación que había se acabó y se unieron los dos lugares en uno solo, el lugar santo y el lugar santísimo, de tal manera que nosotros hoy tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos intermediarios. Hay gente que todavía aboga por intermediarios. Nosotros no necesitamos intermediarios para ir delante de Dios. Lo dice el apóstol que escribió la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Él dice, aleluya, nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Jesucristo lo hizo posible cuando murió en la cruz, y al morir Él, el velo del templo se rasgó, se acabó la separación, se hizo un solo lugar del lugar santo y el santísimo, de manera que yo tengo acceso directo a la presencia de Dios. Por eso Jesucristo, como decían en Hebreos, tú eres sacerdote para siempre. Así que aquel varón vestido de lino, que era símbolo de la clase sacerdotal y símbolo de Jesucristo, tipo de Jesucristo, aleluya, cuando terminó su obra, aleluya, igual que Cristo, volvió donde Dios, volvió al Padre que le dio la encomienda y le dice, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Consumado es. ¿Recuerdan la expresión de Jesucristo en la cruz? En el capítulo 19 de Juan, aleluya, lo dice. Aleluya, dice, cuando ya todo estaba consumado, Jesucristo hizo todo lo que había que hacer. Cuando Él oró en la oración que está registrada en el capítulo 17 de Juan, cuando Él oró, que oró por sus discípulos, oró por la iglesia, etc., Él dijo, Padre, yo hice todo lo que tú me mandaste. Yo completé toda la obra que tú me mandaste a hacer. Aleluya, eso fue en su oración. Pero en la cruz, dice, Él sabía que ya todo estaba hecho, faltaba una sola cosa. Nos registra el capítulo 19, dice, y cuando ya todo estaba consumado, Él dijo, porque me faltaba una cosa por hacer, Él dijo, para que la escritura se cumpliese, aleluya, tengo sed. Así que esa expresión de Jesús en la cruz, que mucha gente se inspira y habla de la sed por la humanidad, etc. Todo eso está bien, no hay ningún problema, pero la Biblia dice que la única razón por la cual Jesús dijo tengo sed fue porque todavía no se había cumplido una escritura. Una escritura que decía, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y eso tenía que cumplirse, porque Cristo vino para cumplir la escritura. Ni una sola letra de la palabra se podía quedar sin cumplir. Y Cristo lo sabía. Ya todo lo demás estaba hecho, pero faltaba eso. Por eso cuando ya todo estaba consumado, para que hubiera la consumación total. Porque entonces, después de eso, la Biblia dice, cuando le dieron a beber el vinagre, porque lo que dieron a beber fue vinagre en su sed, aleluya, entonces dice que Él entregó el Espíritu, porque dijo, consumado es, y ahí entregó su Espíritu. Llegó el momento de la consumación. Hamashaya, ya todo estaba hecho. Y eso es lo que le dice este varón a Dios. He hecho conforme a todo lo que me mandaste. Consumado es. Aleluya. La expresión del profeta era profética realmente. Era un anticipo de lo que Cristo iba a hacer allí en la cruz. Cuando Él expiró, cuando Él decretó que ya la obra estaba hecha. Le dice, Padre, tú me enviaste con una misión y yo la cumplí. Aleluya. Al morir aquí en la cruz, al entregarte mi espíritu, yo estoy completando esta obra. Ya no queda nada por hacer. De ahora en adelante corresponde a cada uno aceptar lo que yo he hecho. Y por eso es que nosotros hoy predicamos el Evangelio, porque tenemos la responsabilidad de decirte lo que Cristo hizo por ti, de que Él consumó su obra, de que Él completó la obra que era necesaria, de tal manera
que ya nadie más tiene que hacer nada. Si alguien te dice otra cosa, te engaña, porque la Biblia lo que enseña es que lo único que tú tienes que hacer es confesar a Cristo para ser salvo. Aleluya. Que si confesares con tu boca, decía Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la fórmula de salvación que nosotros te queremos aplicar en este día. ¿Quieres tú confesar a Cristo como Salvador? Nosotros vamos a orar por ti para que el Señor te bendiga, te reciba, te ayude, te guarde, te use para su gloria. La salvación y la vida fueron reservadas para ti por Jesucristo a través de su sacrificio. Porque Él consumó la obra, Él la completó, Él no la dejó a medias. Aleluya. Dios nunca deja su obra a medias. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, como decía Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios te ama y quiere salvarte. Dios propició la salvación para ti en Jesucristo. Dios pagó el precio del rescate que necesitaba, porque tú estabas amarrado por el pecado, estabas atado, pero Jesucristo pagó el precio, te rescató, te liberó y te brindó la oportunidad de vida eterna. Dios te bendiga en este día. Oramos por ti, oramos por todos aquellos que tengan necesidad para que puedan acercarse al Señor con confianza, puedan optar por la vida eterna. Aleluya. Y también quiero orar por los que están en necesidad, sea la que sea. Si es enfermedad, Dios te sana. Si es provisión, Dios te provee. Si es protección, Dios te la da. Lo que sea menester, la solución del problema que necesites, Dios está listo para darlo, para hacer para ti lo que sea menester. Padre mío, te alabo y te glorifico. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de seguir predicando tu palabra, porque en este día la he expuesto conforme a tu propósito, conforme a lo que tú me dijiste, Señor. Nada he ocultado de lo que tú has puesto en mis labios, Señor, y por eso te ruego que sigas bendiciendo a este pueblo, a cada persona al cual ha llegado nuestra voz en este día. Señor, te pido que pongas tu gracia, tu mano de poder y virtud sobre ellos. Señor, toca a cada uno conforme a tu propósito, atiéndolo en sus necesidades, Señor. El que tenga la necesidad de salvación, sálvalo, mi Dios. Permítele confesar tu nombre, permítele acercarse a ti con confianza. Oh Dios mío, el que esté enfermo, sánalo. El que esté afligido, consuélalo. El que esté triste, Señor, dale alegría. Mi Dios, el que esté apagado, enciéndelo, mi Dios. Pon una nueva chispa en su vida. Señor, el que esté necesitado por alguna razón, por alguna provisión, dásela, Señor, concédesela conforme a tu propósito. Señor, el que esté atemorizado, dale protección. Cúbrelo, Señor, con tu manto poderoso y permite que tu pueblo siga adelante. Señor, así como estamos haciendo en este tiempo, que aunque no podemos congregarnos en tu nombre, Señor, nos congregamos virtualmente a través de los medios, Señor, que tú has provisto, y estamos llegando a multitud de personas en todas partes del mundo. Te ruego, Señor, que sigas glorificándote y sigas atendiendo toda la necesidad de la gente en este mundo conforme a tu propósito. Mira, Señor, aquellos que están afectados por este virus maligno. Yo los reprendo en el nombre de Jesús y proclamo, Señor, que tu grandeza está presente en cada vida, de tal manera, Señor, que pronto hemos de ver la solución a esta situación para poder otra vez congregarnos en tu nombre y llegar a cada vida directamente delante de ti, mi Dios, conforme a tu propósito en gloria. Gracias, Padre mío, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Muchas gracias por tu sintonía. Estamos a tus órdenes siempre. Puedes comunicarte a través de nuestra página y estamos seguros que Dios te va a seguir bendiciendo. Aleluya. No olvides nuestras actividades que siguen en la semana, martes y jueves a las 7 de la noche, y el próximo domingo a las 9 de la mañana estaré nuevamente contigo para otra experiencia más de adoración a Dios. Dios te bendiga. Aleluya, te amamos. Ciertamente Dios es poderoso. Ese verbo consumado, ¿verdad? De que ya ocurrió, ya hicimos lo que teníamos que hacer, tal y como lo expresó el profeta del Señor Ezequiel en el capítulo 9, versículo 11, nos da a entender que es nuestro deber definitivamente hacer lo que nos corresponde.
Y por eso queremos que tú entiendas que la misión de la iglesia a través del Evangelio es hacer posible que toda persona que esté cercana a nosotros y que no ha tenido un encuentro con Dios lo tenga, y que pueda ver la mano poderosa del Maestro, de Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz del Calvario y que dijo en un momento dado: consumado es. En otras palabras, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya conmigo se culmina el proceso profético para darle esperanza a la gente. Ese momento todavía está ahí presente, está al alcance de tu mano, sobre todo cuando tú o te has apartado, te has alejado de Dios, o nunca has podido tener la experiencia de profesar la fe, de acercarte a Dios mientras puedas ser hallado y de recibir a Cristo en tu corazón. Mientras tú te decides por esas palabras hermosas que nuestro pastor ha traído con poder, con pasión, con convicción para cada uno de nosotros, pero sobre todo para ti que no conoces a Cristo, queremos darte la oportunidad de que nos escribas y nos digas: yo quiero hacer profesión de fe, yo quiero disfrutar de ese cumplimiento profético, yo quiero disfrutar de esa realidad de que el Señor ha hecho lo que tenía que hacer. Yo estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer, predicar la palabra y decirle a todo aquel que no tiene esperanza que todavía la esperanza vivifica. No hay vergüenza en nosotros en proclamar la gran verdad del Evangelio. Así que vamos a orar para culminar con este culto. Queremos orar por tus peticiones, por tus necesidades, y yo sé que nuestros hermanos líderes que han estado pendientes de lo que estás escribiendo, de lo que estás solicitando, de la intervención que tú quieres que Dios haga contigo, con tu familia, con tu comunidad, con tu gente, con tus compañeros de trabajo, con tu ambiente en total, yo sé que ellos estarán respondiéndote y estarán pendientes de ti. Padre, te doy la gloria porque tu palabra ha sido predicada. Los cánticos que se han elevado delante de ti en este servicio han sido, Señor, gloriosos y de bendición para cada uno de nosotros, y sobre todo para los amigos y hermanos que nos están escuchando a la distancia, Señor, a través de este medio, ya sea por YouTube, ya sea por Facebook, ya sea por Seno Radio, ya sea por vía telefónica. Yo sé, Señor, que tú has hablado en esta día, tú te has glorificado de manera especial, tú has tocado el corazón de vida, Señor, con necesidad, y aquellos que han escrito, Señor amado, y que están solicitando tu intervención, yo declaro en tu nombre, Jesús, para la gloria tuya, no de los hombres, no de nadie más, sino para ti, oh Dios, como gloria que te pertenece, que tú, oh Dios, hagas la obra, que tú te glorifiques, que tú te muevas, Señor, de la manera en que tú quieras, y que se cumpla su propósito, Señor, tu propósito en ellos. Padre, aquellos que están confesando tu nombre hoy por primera vez, desciende, mi Dios, poderosamente sobre sus casas, sobre ellos, y hazle sentir la paz en medio de la tormenta, hazle sentir el cambio, mi Dios, radical que tú provocas, y aquellos que están reconciliando su vida contigo, Señor, también, oh Dios, interviene en ellos y devuelve, mi Dios, y hazle ver a ellos la importancia de su decisión para servirte y para servir a otros que también, mi Dios, tienen la necesidad de tenerte a ti en sus corazones. Gracias por esta iglesia amada, Señor, la hija del Tabor, aquí en Río Grande, que está haciendo la gran encomienda posible, oh Dios, de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias por cada uno de los hermanos que ha participado en este día, en este servicio, oh Dios, y yo sé que tú te vas a glorificar, yo sé que tú vas a bendecir, y yo sé que tu palabra no torna atrás vacía, sino que penetra el alma, llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y hace discernimiento en nuestros corazones de las cosas que podamos estar pensando, y aún aquellas que todavía ni siquiera podamos nosotros anticipar que vendrán y que estarán en medio nuestro. Tú, Señor, tienes el control de todo, y yo sé que tú te sigues glorificando en medio de la cuarentena, en medio, mi Dios, de esta epidemia, en medio de toda circunstancia, mi Dios, que nos rodea. A ti te damos la gloria, aleluya, y a ti te damos la alabanza siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias por esta gloriosa oportunidad que nos has dado de ministrar a tu pueblo junto con esta iglesia amada. Gracias, Jesús. Queremos decirte que te esperamos durante la semana,
martes y jueves a las 7 de la noche en una experiencia de bendición. Nuestros ministerios en la iglesia se preparan para agradarte, para servirte a la mesa el maná, el pan, el alimento espiritual que han preparado con mucho amor, con mucha pasión para ti. Y también el próximo domingo a esta misma hora de hoy a las 9 de la mañana con una nueva experiencia gloriosa en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, siempre mirando hacia adelante, nunca mirando hacia detrás y permitiendo que el Espíritu de Dios sea el que te dirija, el que te acompañe, el que te proteja, el que te cuide, el que te guarde, que te ilumine y que te lleve más allá de las estrellas, como la esperanza de todo cristiano de estar con Él en el cielo. Gracias, mi amigo, mi hermano. Este es tu amigo, Reverendo Héctor Iván García, que te dice: Dios te bendiga.